misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es que el Señor que dirija este tiempo, hermanos, que vamos a hablar acerca del poder del perdón, el poder del perdón en nuestras relaciones. Y este pasaje bíblico habla de cosas que definitivamente nosotros no quisiéramos tener, cosas desagradables a los ojos de Dios primeramente y a los ojos de las personas con quien nos relacionamos. Son cosas nocivas para la sociedad y son cosas nocivas para la salud. Aquí se menciona, por ejemplo, el enojo. Bueno, nadie quisiera tener eso. Uno casi cada día se arrepiente por esta cosa. ¿Qué cosa? Y uno se queda analizando, bueno, ¿y cuál es el origen? ¿Por qué? ¿Por qué me exalté? ¿Cómo puedo mejorar la siguiente vez? El hurto, definitivamente. Hay una enfermedad que se dice ser acerca del hurto, que es ¿cuál es? La cleptomanía. Bueno, no entendemos mucho de la palabra, pero sí las consecuencias que tienen estas cosas. O sea que el pasaje arranca con cosas pues que no queremos que haya en nuestra sociedad, en nosotros mismos, como palabras corrompidas. Mire, a veces el español ya está borrado en la boca de algunos salvadoreños. Está borrado porque todo es palabras corrompidas. Yo no sé si alguno de ustedes acostumbra a ir a lugares como los estadios, por ejemplo. Es una cosa. Se borró el español. Y eso es un nuevo lenguaje. Dice aquí que todas estas cosas, nosotros que hablamos como creyentes, vamos a hablar de un tema para creyentes. Entonces la cosa se pone todavía más seria. Porque no es solamente un tema social, no es solamente la ética humana o la moral. Se trata del espíritu igualmente, porque aquí dice que con estas cosas, pues el Espíritu Santo se contrista, la persona, el Espíritu Santo puesto y sellados nosotros desde el día en que creímos, por la misericordia de Dios y por la obra de Jesucristo en el Calvario. Ahí el Espíritu Santo se entristece cuando el creyente entra en este sector de cosas. Aquí estamos hablando con personas que han tomado en serio su vida. Hemos abordado un tema que no solamente es humano, sino trasciende la eternidad, es espiritual. Y no cabe de otra manera entonces cuando hablamos del poder del perdón. Pero en contraposición, miren, en contraposición, hay una palabra mencionada, hay una lista de cosas antes del antídoto para esto, como se puede ver en este pasaje. Mire que aquí habla, por ejemplo, de la amargura. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura la identificamos normalmente en otros, pero no en nosotros mismos. Y decimos, qué amargado este brother. Nos cuesta verlo en nosotros. Pero cuando se está enumerando todas estas cosas, aparece cabeceando a la cabeza la amargura. Miren, ustedes pueden verlo en la lista ahí. Quítense de vosotros estas cosas. Pero uno dice, ¿cómo, Señor? Bueno, el antídoto está al final del pasaje, en el último versículo. ¿Cuál será este? ¿Cuál es el antídoto cuando dice el antes bien? ¿Qué está diciendo? Pues el perdón, hermano. Perdónense unos a otros. Cuando nosotros llegamos a este nivel de entendimiento en la Escritura y vemos pasajes como estos, en tantas cosas que hemos mencionado aquí, que como creyentes nos apena decir que los tenemos aún.
Y aparece la Escritura diciendo que antes que hagamos estas cosas, nosotros mejor perdonemos. Miren, que trabajemos el área del perdón. ¿Por qué esta instrucción ante las indicaciones dañinas mencionadas en esta porción bíblica? Veamos dos aspectos en esta meditación. El primero, el alcance que tiene el perdón. ¿Cuál es la dimensión que tiene el perdón? ¿Hasta dónde llega el perdón? La ofensa definitivamente se da contra la persona. Sí, son relaciones interpersonales. Nos ofenden a nosotros y nosotros ofendemos a otros. Y eso es casi a diario. La sociedad, pues nos ofendemos nosotros como ciudadanos de esta nación. Y la justicia tiene que intervenir. Y tenemos que ver escenarios duros en medio nuestro por las ofensas que nos hacemos unos a otros. Son relaciones interpersonales. El perdón entonces invade a toda la humanidad, porque tenemos la necesidad de comunicarnos, de convivir. Es bien amplio y tiene un gran alcance. Definitivamente que cuando hay una ofensa y nosotros no perdonamos, empieza a suceder una cadena de cosas que podemos hilarla atando el pasaje leído. Miren, empiezan a darse en nosotros situaciones, reacciones, sentimientos que tienen un gran alcance en nuestra vida. Ante la falta de perdón, en primer lugar, cuando la ofensa se da, nos produce enojo. Mire, eso está en la lista. Nos enojamos. No podemos decir, hermanos, que todo enojo y toda ira es producto de la falta de perdón, pero uno lo puede experimentar por sí mismo, que la falta de perdón es uno de los grandes causantes del enojo en la persona. Y cuando el enojo se mantiene ahí y la ira se mantiene ante la ofensa, esto se traduce en resentimiento. Mire, ¿qué es resentimiento? Es quejarse. Empezar a quejarse por lo que la persona nos ofendió. Y no solamente eso, la queja puede tener un gran alcance y empezamos a quejarnos con cualquier persona. Digamos que nos volvemos seres humanos quejosos. Es tomar acciones vengativas contra todo lo que tenga que ver con la persona que nos ofendió y aún con la que no nos ofendió. Mire que el resentimiento es tan invasivo, producto del enojo como consecuencia de la ofensa. Ahí vamos. Y la falta de perdón. Entonces es tan invasivo el resentimiento que las acciones vengativas crecen y crecen. Hermanos, veamos que el enojo y el resentimiento pueden llegar. Yo he analizado esto. Bueno, ya tantos años encima, no muchos, ¿verdad? Pero cuando estaba viendo este pasaje, llegaba a pensar, realmente el enojo y el resentimiento llega a capturar la vida de uno. Mire, queda uno como en la telaraña. Llega a capturar la vida de uno. Y empieza uno a quedar atrapado en el pasado. En el pasado, repitiendo sensaciones, emociones y reacciones negativas, producto de lo que sucedió en el pasado.
Y cuando yo les digo que veo la telaraña, porque cuando empecé a meditar en esto, una y otra vez me sentía como el mosquito atrapado ahí, en el pasado, en reacciones, producto de cosas que sucedieron 5 años atrás, el día de ayer, 10 años atrás. Increíble, 15 años atrás, 20 años atrás, y uno atrapado en el enojo y el resentimiento. Yo creo que la sociedad tiene que reaccionar a eso. No podemos nosotros. Es bien difícil hablar de estas cosas que son más que todo espirituales. Pero la sociedad debería aprender mucho esto, porque no podemos quedar atrapados en el pasado, porque si nosotros quedamos ahí, no, es que tiene que hacerse justicia, pero justicia a mi manera. Pero cuando yo me quedo ahí, alguien podría decir, ¿y por qué no? Pues, ¿por qué no alimentar estas cosas? Si es algo que me pasó, hermano, que no le ha pasado a usted, me pasó a mí. El problema es que cuando eso se da, no logro vivir el momento presente. Ese es el punto para mí hoy. Cuando yo estoy enfrascado en lo que me pasó ayer y estoy enojado, resentido, no logro disfrutar lo que tengo este día. Ese es el punto. Lo tremendo de esto, cuando uno ve este pasaje y la serie de ideas que van para concluir en el perdón, es que el resentimiento es como el jarabe, digamos, es como el endulzante, algo agrio, pero es como el endulzante, y lo veo así, es como el endulzante de una bebida. Miren, a mí que me encanta el tema de combustibles, es como el combustible que entra en la máquina y empieza a prolongarse y a multiplicarse. Y decimos que es como la bebida, el resentimiento, es como el endulzante de una bebida que se llama la amargura. La amargura producida por la acumulación del resentimiento. Empieza uno a amargarse. Y por eso la palabra en este pasaje veo que hila muy bien estas cosas que son nocivas en las relaciones interpersonales y que son nocivas para la vida misma de uno. Si la amargura no la eliminamos, dará paso a la tristeza. Dará paso a la tristeza. Yo no puedo revolcarme en la amargura y mantenerme ahí, bañado de todo esto, porque va a ser mi vida muy triste. El enemigo tiene tanta habilidad para mantener tristes a los creyentes. Si hablamos en términos espirituales, porque estamos hablando aquí como creyentes, si habláramos a otros, tuviéramos que cambiar mucho esto para que fuese mejor comprendido. Pero la verdad que estas cosas dan paso a la palabra que hoy se conoce como depresión. Mire, yo decía, no puedo llegar a pensar que toda depresión es producto de un proceso de la ofensa, del no perdonar, del enojo, del resentimiento y de la amargura. Quizás no todos, pero gran parte sí. Tiene un alcance tremendo. El perdón. Y en este caso, la falta de perdón. La depresión, conocido como un sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo, culpa. La mente llega a enfermarse. Nos sentimos infelices, abatidos, derrumbados. Pero bien, aquí se yergue el perdón al final del pasaje, porque es la oposición. Mire,
es la oposición para no caer en amargura, en enojo, en ira, en gritería, en maledicencia y en toda malicia. Y cuando da esa lista dice, miren, mejor hermanos, dedíquense a perdonarse unos a otros. Mire qué bendición. Tiene un alcance tremendo. Somos invitados para no caer en este enredo de la vida, para no entristecernos demasiado ante la ofensa, para salir de situaciones conflictivas en la familia, en la iglesia, en la sociedad. El perdón. En primer lugar, no hay duda. Cuando uno pone la lista de los que uno debe perdonar, ¿quién es el primero, hermanos? Bien lo dijeron ustedes, algunos que vi ahí. Debemos perdonarnos a nosotros. Así, hermano, debemos tener un gran cuidado. Porque el enemigo trabaja muy hábilmente. En la lista, en primer lugar, nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Vean la posición de Dios respecto a esto. Mire, uno de los salmos dice, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire, nuestro pecado fue cometido en el oriente y el Señor lo tiró al occidente. Ese es el tema. Entonces, si el Señor hizo eso por su misericordia y en la obra de Jesucristo en el Calvario por mí, ¿por qué yo no me tengo que perdonar a mí mismo? Ese es el alcance del perdón. Así es que la Escritura muy bien dice en las cartas del apóstol Juan, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así es que ha aprendido el creyente que se perdona a sí mismo, no para seguir pecando, pero el que se perdona a sí mismo, confianza, ha aprendido a tener confianza en Dios, y dice aquí que su corazón no le reprende. Gran palabra para nosotros. Así que, hermanos y hermanas, cae por su propio peso que no podemos continuar en desobediencia al mandato divino y que debemos esperar el perdón de Dios y de otros. ¿Por qué no? Sí, compañeros en la fe. Yo decía, yo les voy a decir compañeros en la fe, porque este problema es mi problema y yo sé que algunos tienen este problema. Compañeros en la fe, debemos liberarnos de pecar contra Dios en este asunto que ahora ventilamos. Sí, debemos hacerlo. Perdonándonos igualmente a nosotros, perdonando al que nos ofendió. Debemos ventilarlo seriamente, porque ahí encontraremos vida para nosotros. Vida. Porque bien dice igualmente en las primeras cartas de Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que el manual de la vida es claro. El manual de la vida, que es la palabra, es claro. Nos invita a perdonar cuando hemos recibido una ofensa. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no? Si esto invade tanto nuestra vida, ¿por qué me voy a atrasar o a retardar mi reacción de perdón genuino? 20 años atrás, 25 años atrás, el día de ayer, de perdón. Soy perdonado. No solamente por lo que significa el perdón de Dios, el perdón de Jesucristo, sino como hemos dicho aquí, en esta primera parte podemos resumir de nuevo que es un antídoto a acciones negativas en la persona que lo conducen a una vida intranquila. Y además es la manera de combatir la tendencia del hombre a no hacer lo bueno. Mire, en segundo lugar, veamos un poco más acerca del perdón
acerca del poder del perdón. El alcance es infinito, porque el perdón de Dios no tiene límite. De tal manera que el perdón, ahora que hablamos aquí con creyentes, es infinito. Pero hay un poder, además, del cual debemos pensar. Y no hay duda, para introducir en esta segunda parte, que el perdón no significa que somos pasivos para permitir el abuso de alguien. No, aquí no es eso. No, hermana, no, joven, o quizás algunos hombres también. No, esto no es una licencia para permitir abusar de otros. Y decir, bueno, me tenés que perdonar porque eso dice la Escritura. No, esta no es una licencia para el abuso, ni para permitir el abuso, o para olvidar lo que pasó. Está difícil olvidar lo que pasó. Pues si uno quisiera quitarse, yo digo, ¿en cuál de estas neuronas, digamos, en mi inocencia médica, verdad? Solo llego a pensar que tengo un montón ahí de chips integrados, y en alguno de ellos hay alguna cosa que me está molestando, y digo yo quisiera extraerme eso. Uno no puede olvidar, hay ahí en la mente cosas que se alojan. Uno no puede olvidar lo que pasó, ni mucho menos la pena. Miren que a veces no queremos que los creyentes lloren por su doliente, ¿verdad? Porque se le ha muerto un ser querido. Decimos, no, pero si sos creyente, ¿por qué lloras? Mi madre murió a los 95 años y realmente, miren, yo no soy llorón, de tal manera que cuando yo veo que hay la oportunidad de que mi cuerpo reacciona, digo yo, ¿ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? Pero realmente estaba yo con una pena tremenda ahí. Y entonces me retiré en todas las tumbas que estaba ahí, me retiré y dije, yo aquí voy a llorar. Y llegó un hermano, no llores. Qué difícil es olvidar la pena causada por la ofensa. Mire, uno llega viejo y uno dice, tremenda cosa la que me hicieron. No puede olvidar la pena. No es ese el objetivo entonces. No es el objetivo permitir el abuso. No es el objetivo llegar a pensar que con el perdón podemos olvidar lo que pasó. No es el objetivo que nosotros olvidemos la pena porque ahí va a estar. Con esto nosotros llegamos a pensar que no vamos a aguantar reacciones de maltrato, por ejemplo, con el jefe. Como me decía el hermano Francisco Choriego cuando... Mire, hermano, me decía, sí, trabajos hay bastantes, hombre, ¿qué está haciendo? El maltrato de un compañero, el maltrato de un pariente, un amigo, pues no se trata de eso, hermanos. Mire, bien claro dice la Escritura, ¿a qué nos llamó él? ¿Sí? No les oigo, hermano. A libertad. Es definirse, hermanos, el poder del perdón. Ahora que vamos a hablar directamente del poder del perdón, es definirse a nosotros mismos, es que nos definamos en una posición de libertad para mi vida. Soy libre para moverme hacia el frente, hacia adelante. Este país necesita esto. Este país necesita esto, esta nación necesita esto, la juventud nuestra necesita esto. No nos damos cuenta del significado que tiene esto para las nuevas generaciones. No nos damos cuenta. Y arremetemos diciendo cualquier cosa.
Pero nosotros aquí como creyentes, hermanos, necesitamos movernos hacia el frente, hacia adelante, hermano. Mire que el apóstol Pablo, un hombre que nosotros decimos tremendo varón de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo yo? Como dice el salvadoreño, ¿cuándo yo? Eso es cuando él dice, nunca voy a poder llegar ahí. Eso quiere decir el salvadoreño. Pero mire que él decía esto, yo puedo recordar esto, él decía, miren, yo me olvido, decía, lo que queda atrás. Y no se estaba refiriendo solamente cuando él fue el testigo que estaban apedreando a Esteban, se estaba refiriendo del día de ayer. Si ustedes van a Mateo capítulo 18, versículo 21, uno de los discípulos tiene las mismas inquietudes nuestras acerca del perdón. Mire, y este discípulo llega ahí en Mateo 18, versículo 21 y versículo 22, y llega preguntándole al Señor, mira Señor, ¿y cómo es esto del perdón pues? ¿Cómo es esto del perdón? ¿Me vas a dar una tarjeta de débito para que yo la ponga cada vez que yo necesite perdonar a alguien? Confundido, como nosotros nos confundimos ante una área tan delicada como es el perdonar. Es bien delicado porque cada persona tiene su corazón, su pena, su dolor. No puede olvidar. Pero el apóstol Pedro dice, bueno, ¿y cuántas veces voy a hacer esto yo? Y el Señor le dice, para que tengas una idea, vaya pues 70 veces 7. Porque esto agrada al Señor, en primer lugar. Y porque no hay duda, a la luz de lo que estamos aquí viendo aquí muy rápidamente, así, como un rayo. Es lo beneficioso para mí, para que yo pueda marchar hacia adelante, para que yo pueda avanzar en la paz del Señor. Este pasaje ahí nos conduce a una parábola expresada por Jesús que comienza en el versículo 23, miren, que pone de manifiesto el alcance y el poder del perdón, digamos que el alcance poderoso del perdón en las relaciones humanas. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos en la parábola aquí es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, es decir, quitarle la libertad. No hay perdón, no hay libertad. Mire, no hay perdón, no hay libertad, hermano. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La comparación aquí es extrema, la parábola es extrema, es una parábola, es extrema. Y veo que la intención del Señor para ellos y para todo discípulo que lee esta escritura es sacúdete con el perdón. Déjate sacudir en esta área de la vida. Y se trata de perderlo todo y aún su libertad. Van a ser vendidos, digamos que van a ser vendidos como esclavos. Les van a vender, no es una cosa fácil, es extremo esto. Es decir, no me pagás por la mansión que hiciste, no me lo pagás. Entonces tomo toda tu familia y lo voy a ir a vender al mercado. Es extremo. Entonces aquel siervo, dice el versículo 26, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y ¿qué? Le perdonó la deuda. La palabra perdón aquí tiene un significado literal, hermano, óigalo bien, lo que significa en esta parábola. Tiene el significado de dejar ir, dejó ir, remitir, cancelar. Eso es. Dejar ir. Ya. Remitir y cancelar.
Pero saliendo aquel siervo, dice el versículo 28-30, esto es extremo, la parábola es extrema. Y dice que sale aquel siervo aparentemente libre y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No, este no había prestado para hacer una mansión y no pagar. Este lo que había hecho era una casa de lámina y había prestado para hacerla. Una casita, una choza. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase. Es extremo esto. Pero ¿cuántas veces sucede esto en la vida? ¿Cuán lejos están tus pecados? Te los lanzo al fondo del mar. Pero yo no puedo perdonar a aquel que me debe $100. Mantener amarrados los sentimientos negativos. Esto es lo que hizo. Se dejó amarrar. Miren que le dieron la libertad física, pero no tuvo la libertad en su corazón. Su decisión fue no liberar el perdón en él. Somos hijos del Rey, ¿verdad? Amén. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y dice la Escritura, no lo contristen, es decir, están en capacidad de liberar el perdón. Eso entiendo yo. Liberen el perdón. Hay en nosotros, hermanas, hermanos, compañeros en la fe, una porción especial como creyentes en Cristo Jesús. Y dice allí, ustedes pueden seguir leyendo el versículo 31-35, todo lo que pasó, pero finalmente manifiesta la parábola las consecuencias de caer ante los verdugos de la vida, porque él cayó en manos de verdugos al no perdonar. Y yo digo, realmente cuando me aferro a eso, caigo entre los verdugos de la vida, al no trabajar dentro del poder del perdón. Imposible. Hermanos, debemos animarnos a practicar el perdón. Animémonos. ¿Se animan, hermanos? Animémonos en esta área a practicar el perdón y ser enseñados. Si queremos llamarle una virtud, pues es una virtud. Y ser enseñados en eso por la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos y trabajar en ello, es decir, practicarlo. Muchas cosas nosotros las hemos aprendido, hermano, practicándolas. Si la universidad lo que le da a uno es cómo resolver los problemas. Yo siempre he dicho eso, nos pondrían 1000 problemas de matemáticas, 10,000 problemas. Traigan esta tarea y un montón de páginas. Recuerdo que hubo un examen que tenía 4 problemas, 4 problemitas. Y ya llevábamos 4 horas, eran las 10 de la noche, fundidos, sin cenar. Jóvenes, cuando uno está joven quiere devorarse. Y solo habíamos hecho 2 problemas. Y dijo, a las 11 ustedes terminan con el tercero. Y el cuarto me lo entregan mañana a las 8 de la mañana. Toda la noche. Y uno dice, ¿para qué, verdad? ¿Para qué? Sí. La vida, la práctica es la que le va a enseñar. Y ponemos un ejemplo triste, ¿no? Triste la vida. Porque nosotros debemos ser enseñados en esta virtud, en esta habilidad, en esta dependencia de Dios. Ejercitándolo en la práctica, es decir, perdonando en lo poco para llegar a perdonarlo mucho. Un par de conclusiones, hermanos. Todavía me quedan 10 minutos, pero espero terminar en 5 para que se contenten.
Pero un par de cosas, digamos, como resumen. En algunos casos, como hemos dicho, aún hay temas de tipo legal en el perdón. No es adecuado perdonar ciertos tipos de comportamientos crónicos y dañinos. Y si hay abuso emocional o físico, seguramente necesitemos la ayuda de consejeros muy bien intencionados. Y por otro lado, hacer las paces no significa confesarlo todo, hermano. Ah, no, ahorita nos vamos a confesar todo, ¿no? ¿Para qué va a cargar a su semejante? Probablemente pueda lastimarlo aún más. Se necesita tener un buen juicio y quizás un asesoramiento competente en algunas áreas muy delicadas y muy difíciles, de mucha historia, encarnadas en la vida. Pero mire que somos animados por palabras como la que dice el versículo 14 de Mateo 6. Si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, dice, también el Padre Celestial les perdonará. Ah, hermano, hay una recompensa ahí. Vamos a experimentar el deleite del perdón de Dios. No es que lo vayamos a recibir únicamente, sino que vamos a aprender a deleitarnos en el perdón de Dios. Y una última cosa. No hay duda que muchas veces inocentes hemos sido. Ni la vimos pasar y fuimos ofendidos. En inocencia a veces. Mire, pero una y otra vez la Escritura nos conduce a llegar a pensar que Dios tiene un plan para con nosotros. Y en medio del perdón, hermanos, en medio de la realidad de cada quien y en medio de la práctica que somos animados ahora a ejecutar, en medio de esto debemos animarnos, consolarnos y encontrar en la Escritura que claramente está dicho que a través de cosas difíciles Dios ha permitido que pasemos, que son bien distintas a otras. Y como dice el apóstol Pablo, ahora soy capaz de consolar a otros por lo que a mí me ha tocado pasar. Ah, esto es todavía más revolucionario, ¿no? El año pasado ya pasó, hermano, como dice el cántico del 31. El tipo estaba atado en el año viejo, dice que no olvidaba el año viejo. Ya pasó, ¿qué puedo hacer? Debo enfrentar el desafío de cada día y gozarme en él. Eso es. Si uno se deja estar en el pasado, pues seguramente ya se saben las consecuencias. Si hay aspectos negativos ahí, pues quedará derrotado. Y por eso el apóstol Pablo decía a los corintios, ¿ustedes están atribulados? ¿Están atribulados, hermanos? Sí, le gritaban seguramente a algunos corintios. Están atribulados, pero no angustiados. ¿A alguno de ustedes está en apuros? Sí, decían los corintios. Miren, están en apuros, pero no desesperados. ¿Están perseguidos? Sí, yo me siento perseguido. Miren, están perseguidos, pero no desamparados. ¿Están derribados? Sí, hermano. La vida me derribó. Mire, está derribado, pero no está destruido porque todavía está vivo. Así animaba el apóstol Pablo a los corintios. Allá en el capítulo 4, versículo 8 y 9 de la segunda carta. Dice el proverbista, allá en Eclesiastés, respecto a la vida, a nuestra vida, hermanos, a esta que Dios nos ha permitido, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Él está interesado en hacer una obra en mí, distinta a los demás. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la va a perfeccionar. Amén, hermano.
Todos los días. La gente hace paces con el pasado. Eso es de todos los días, hermano. Consigo mismos y con los demás. A través de la gracia de Dios, creyentes en Cristo Jesús, hermanos en la fe, y a través de la disposición nuestra, podemos conocer el regocijo de hoy y la esperanza del mañana. El salmista decía: tranquila y en silencio he mantenido mi alma, como un niño en los brazos de su madre, como un niño que han alimentado, así está mi alma en mí. Y concluye diciendo: ¿por qué puede él tener esta condición? Porque dice: espera en el Señor. Espera en el Señor, ahora y siempre. Recordar, decía alguien, es volver a vivir, ¿cierto? Dicen que cuando uno va caminando, empieza a recordar más. Recordar es volver a vivir. Pero decía alguien, miren, a la verdad, olvidar es recordar sin sentir los estragos del recuerdo, cuando son negativos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de estar juntos, de ser convocados por ti. Ore ahí personalmente, hermano. Ore personalmente ahí, en estos minutos que nos quedan. Y vea que el Señor enseña a través de su Espíritu en su vida, en el área del perdón. Oh Dios, platicamos contigo aquí como iglesia, para que tú nos bendigas, Señor. Orientes nuestras vidas. Mira esta necesidad personal, Señor, de perdonar al que nos ofendió. Oh Dios, que tu palabra, la oración, la comunión unos con otros, pueda guiarnos a tener un espíritu perdonador, para que pueda disfrutar, Señor, la presencia tuya de cada día y valorarla como lo más precioso que tengo, porque tú me has perdonado todo. Guíanos, Señor, y ayúdanos, Padre, muy especialmente, Señor, a perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, escudriña nuestros corazones y mira estas limitaciones que tenemos producto de la culpa, Señor, en nosotros. Guíanos, Señor. Que tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros. Nos dedicamos a ti, Señor. Y unos con otros aquí oramos por nuestros hermanos, los que están a la derecha, los que están a la izquierda. Intercedemos juntos, Señor, para que tú hagas esta obra en la vida de cada uno, en toda la congregación, Señor. Y aquí estamos. Que tu nombre sea exaltado, Señor, porque hablamos de estas cosas eternas únicamente por tu gracia salvadora para todos nosotros. Y alabamos, Señor, por este tiempo que tú has permitido disfrutar en la congregación de los santos. En Jesús nuestro Señor. Amén.